Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Gestión Directiva y Economía en Salud. El tema que vamos a dar el día de hoy va a ser usos de las GRD para la mejora de la calidad e incrementar la eficiencia hospitalaria. En esta ocasión nos acompaña la maestra María Gilma Arroyave Loaiza. Si me permiten, les daré una pequeña semblanza de la maestra, de toda su amplia experiencia. Tiene una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín, Colombia. Tiene especialidad en proyectos de inversión del Instituto Nacional de Administración Pública de la Ciudad de México y maestría en Medicina Social de la UAM, Xochimilco. Parte de su trayectoria ha sido directora general de medicamentos e insumos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal entre el 2001 al 2003, jefe de la División de Economía de Salud del IMSS del 2007 al 2021, directora en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el 2024. Cuenta con publicaciones como los libros de GRD del IMSS, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. La cédula médico-económica, costos y presupuestos de los sistemas de salud, y Proposal to Estimate the Required Resources to Healthcare. Entonces, va a estar con nosotros esta increíble ponente. Esperemos disfruten esto, aprendamos mucho, y nada más me gustaría recordarles a las y los participantes que puedan realizar preguntas. Personas que siguen la transmisión en vivo en Facebook y aquí a través de Teams. Y todo en la plataforma de CIESABI también. En este momento me gustaría darle la bienvenida a nuestro subdirector, el doctor Gustavo Martínez, para que nos dé unas pequeñas palabras de inicio. Por favor, doctor, estamos pendientes de esto. Hola, buenos días. Nada más me confirmas que se escuche bien el audio. Se escucha súper bien, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la maestra María Gilma. Bueno, muchas gracias. Ya nos explicó aquí el doctor Alfonso que tiene todas las credenciales y la experiencia para hablarnos de este tema. Y pues bueno, como ya comentó, este tema tan relevante para poder mejorar e incrementar la eficiencia hospitalaria desde la perspectiva de los grupos relacionados por diagnóstico, que es un tema que pues bueno, tendremos que ir integrando cada vez más en nuestra institución para pues poder tener, como ya bien lo mencionábamos, la cuestión de la eficiencia, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no retraso, ya dijeron, pues creo lo más importante, lo relevante con toda la experiencia que cuenta. La verdad es un verdadero privilegio saludar a la maestra y tenerla aquí con nosotros. Y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Y maestra, sin más que agregar en este momento, creo que ustedes ahora sí que es increíble en esta situación. Nos gusta mucho que esté con nosotros e iniciamos, por favor. Le comparto la presentación y usted me dice conforme la vayamos pasando y quedo pendiente de cualquier situación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco y valoro mucho esta oportunidad tan importante que me otorga el InBienestar, institución a la que quiero mucho, que vimos nacer, y a todos y a todas, en particular al doctor Rosbel Toledo, que siempre ha estado al pendiente de estos temas y que es un devoto de la economía de la salud, y a todo su equipo. Quiero que esta presentación se tome como un tema esencial en la formación directiva, un tema esencial en el campo de la economía de la salud, en el que los GRD son indispensables, como lo vamos a ver en esta conversación que estamos empezando en este momento. De nuevo, mis agradecimientos y estaré con ustedes en lo que sea necesario. ¿Podemos empezar? En nuestro tema de hoy, y porque así lo creo y sobre este tema estoy avanzando, escribiendo, dando conferencias, es el uso de los grupos relacionados con el diagnóstico para mejorar la calidad
e incrementar la eficiencia. La calidad y la eficiencia son un monolito que corresponde dirigir a todos los funcionarios y sus equipos de trabajo en todas las unidades médicas y en los niveles centrales. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el contenido que llevaremos la presentación lo más pedagógicamente posible. Entonces ustedes lo pueden ver y obviamente no lo voy a leer en este momento. Siguiente. Siguiente. Es extraño o muy particular que en esta presentación hagamos una diapositiva con abreviaturas. Sucede que como este tema tiene alguna novedad, sí es importante que ustedes de momento memoricen estas abreviaturas. Costo médico técnico de referencia, grupo relacionado con la atención ambulatoria, grupo relacionado con el diagnóstico, cédula médico-económica, clasificación internacional de enfermedades número 10, porque en México seguimos todavía usando la 10, clasificación internacional de enfermedades número 9, modificación clínica, complicaciones y comorbilidades mayores, ambas, complicaciones y comorbilidades mayores. Lo muy importante, peso relativo y el índice case mix. Usamos esta palabra case mix porque así se encuentra en la bibliografía internacional. Me detengo aquí un segundo para que traten de, o le toman una foto para ir siguiendo la presentación con base en esta diapositiva. Siguiente. Seguimos con las abreviaturas. M de mujeres, hombres, mujeres y hombres, tasa de hospitalización por 10.000 mujeres, tasa de hospitalización por 10.000 hombres, tasa de hospitalización mujeres y hombres, porcentaje de letalidad, obviamente hospitalaria en mujeres, porcentaje de letalidad en hombres, letalidad, promedio días paciente en mujeres y promedio días paciente en hombres. Siguiente. Bueno, hablando de la ocupación de muchísimas décadas de mi vida, y también los voy a incluir a ustedes, los hospitales tienen dos funciones de producción: la hospitalaria y la ambulatoria. Para la ambulatoria trabajamos con los grupos relacionados con la atención hospitalaria. Perdón, para la ambulatoria trabajamos con los grupos relacionados con la atención ambulatoria y para la función hospitalaria con los grupos relacionados con el diagnóstico. Es aquí donde vamos a dar la mayor parte de la conversación de hoy. Los grupos relacionados con la atención ambulatoria y los grupos relacionados con el diagnóstico integran la cartera de servicios de un hospital y los directivos lo que hacen es administrar la calidad y la eficiencia de esta cartera de servicios. El costo médico técnico de los GRAs y de los GRDs tienen como base la cédula económica, un documento muy importante. Somos pioneros en México en desarrollar la cédula médico-económica, la tiene el IMSS, la tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de Guerrero, y al final les voy a presentar las direcciones en las que ustedes pueden consultar. Además, el documento que hemos publicado llamado Cédula Médico-Económica. Bueno, las bases médicas, técnicas y económicas de los GRAs, GRDs y cédulas médico-económicas sustentan un presupuesto prospectivo. ¿Por qué prospectivo? Porque es diferente al histórico y deben de ir en forma paralela, porque el presupuesto histórico tiene todas las cualidades y ventajas. Ley, por supuesto, hay una ley en el México sobre presupuesto. Lo que pasa es que al hacer el presupuesto histórico en los hospitales, arrastramos todas las virtudes, pero también todas las inercias del pasado,
y por esto es que los presupuestos siempre están asimétricos, incompletos, sobrantes. Me he detenido en estos puntos de esta introducción un poco para llamar la atención de todas y todos los participantes, porque esto es vital en una función directiva. En estos 4 puntos estamos haciendo los mayores aportes para que los hospitales se dirijan, se administren como corresponde a nuestros días y no como se hacía hace 100 años. Bueno, ¿qué son los GRDs? Los GRDs constituyen una herramienta internacionalmente reconocida para medir, evaluar y costear todas las atenciones que se otorgan a los pacientes que se internan. Los GRAs constituyen una herramienta para homogeneizar, estandarizar y evaluar la producción ambulatoria de los hospitales. También de las clínicas, de los puestos de salud, centros de salud, clínicas periféricas. Cada vez cobra muchísima más atención el tema ambulatorio, porque debido al desarrollo tecnológico, muchas actividades que se hacían de manera hospitalaria hoy se resuelven de manera ambulatoria. De modo que los presupuestos están migrando hacia el área ambulatoria y ese es un tema que se tiene que administrar, planear y dirigir. Siguiente. Vamos a decir aquí estas 4 definiciones que son casi fundacionales en un tema de administración de hospitales. Siguiente, por favor. ¿Qué es una cama de hospital? Una cama de hospital es un conjunto de recursos médicos, tecnológicos, compuesto por personal especializado, equipos médicos, instalaciones especiales, medicamentos, pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, patología, consumibles médicos. Y lo sigo leyendo. Servicios generales, yo sé por qué se los digo. Agua, energía eléctrica, comunicaciones, mantenimiento, que deben estar disponibles en el servicio donde se encuentra el paciente y en todos los servicios que participan complementariamente en la atención del paciente. Entonces, la cama de hospital es un conjunto de recursos planeado, organizado y dirigido que debe estar disponible para cuando llegue un paciente. De modo que la cama de hospital no es un mueble, es un concepto médico, técnico y económico, como lo vemos en esta imagen cuidadosamente hecha por el médico Malcolm en Australia, que refleja perfectamente cómo la cama de hospital, aquí tiene el paciente, la cama de hospital está consumiendo recursos dentro del servicio al que pertenece, pero está consumiendo al mismo tiempo recursos de todo el hospital. Entonces, este concepto de cama de hospital es fundamental en la función directiva y en el entendimiento de los GRD. Siguiente, por favor. ¿Qué es un día cama? Aquí tenemos un día cama. Observen ustedes que tenemos todos los recursos: personal, edificio, instalaciones, equipamiento, limpieza, ropa. Aquí lo único que falta es el paciente. ¿Qué es un día cama? Es un indicador de capacidad instalada. Y el costo del día cama corresponde a las sumas financieras del costo laboral, depreciaciones, servicios generales instalados para atender la demanda. El costo del día cama sucede aunque la cama no se utilice. ¿De cuánto es ese porcentaje en México? Aunque la cama no se utilice, estamos invirtiendo en esa capacidad instalada del 65 al 75 y en algunos hospitales hasta el 80%. De modo que la función directiva para administrar día cama, hora médico
Y todas estas instalaciones requieren una forma de dirección y administración particulares que se tienen que estudiar y que practicar. Siguiente. ¿Y qué es un día paciente? Como observamos, aquí tenemos un día paciente. Esto es, ya tenemos la cama ocupada. Y el día paciente es un indicador de producción y uso de recursos. Yo no voy a leer todas las láminas, voy a platicar con ustedes. Estamos en la fase introductoria, que es la parte donde ustedes deciden, este tema me interesa, me es útil o no lo es. Entonces, la cama, el día cama es un indicador de capacidad instalada y requiere una administración especial. Y el día paciente es un indicador de producción de servicios que requiere habilidades directivas especiales. Sigamos, siguiente. ¿Qué es una hora médico? Aquí tenemos un consultorio y está incluido el doctor, el mobiliario, el equipamiento, telecomunicaciones, agua, luz, teléfono, personal ayudante. La hora médico también es un indicador de capacidad instalada en consulta externa y depende de la conciencia que tenga el cuerpo directivo para transmitir a los equipos que están en consulta externa la conciencia de que esa hora médico se utilice bien. De lo contrario, estamos afectando los recursos que se captan para la atención de la salud. Entonces, tanto en consulta externa, la hora médico y en hospitalización, el día cama, son recursos que no estamos utilizando en México como debiera hacerse. Hay muchos desequilibrios y asimetrías, y esto lo digo con experiencia porque así a esto me he dedicado. Cuando las personas dicen que requieren dinero para sus servicios, primero tendríamos que evaluar cómo están dirigiendo y administrando el uso de las capacidades instaladas vía día cama y hora médico. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con conceptos básicos de GRDs, GRAs. Adelante, por favor. Bueno, los GRAs que ya habíamos comentado previamente son un sistema de clasificación y agrupación de los diagnósticos clínicos y procedimientos realizados en los consultorios médicos, en los servicios de urgencia, en las unidades de tratamiento y otros. La imagen que tenemos en la diapositiva nos muestra que ahí se está realizando una actividad de ambulatoria y de eso se ocupan los grupos relacionados con la atención ambulatoria, de los cuales tenemos amplio desarrollo en México, particularmente en el IMSS, institución en la que estuvimos 14 años desarrollando esta tarea. Siguiente. Bueno, los grupos relacionados con el diagnóstico, como los conocemos hoy, tienen su origen en la Universidad de Yale en 1967 con el profesor Robert Fetter, realmente una persona que dedicó su vida a ofrecer desarrollos en este campo. En 1967 Estados Unidos, sin embargo fue apenas en 1982 cuando se empezaron a aplicar en los Estados Unidos únicamente para pagos. El profesor Fetter no hizo los GRDs para que se paguen y se cobren, no. El profesor Fetter hizo los GRDs para administrar y dirigir hospitales. Nada más que esa fue la tecnología que estuvo a la mano cuando hubo crisis fiscal en los Estados Unidos. ¿Y qué es crisis fiscal y cómo se expresó en salud y concretamente en los hospitales? Que los hospitales del Medicare y el Medicaid en los Estados Unidos cobraban una vez que los pacientes se iban, como cerrando el mes.
y cobraban y no había un instrumento muy claro para saber por qué cobran lo que cobran. Pero cuando ya en 1982 se presentó una crisis, entonces dijeron, no, pues ahora sí, le tenemos que cerrar un poco la llave a estos pagos que estamos haciendo de manera inercial, retrospectiva e histórica. Y entonces, un poco para América Latina se desacreditó el uso de los GRDs porque algunas personas dicen que los rechazan porque obviamente no los conocen y los rechazan porque afirman sin saber que es un instrumento financiero. Sirven para hacer cuentas financieras, pero el tema de nuestra plática es su uso para la calidad y la eficiencia. Primero, la calidad, porque si los servicios de salud no tienen calidad, pensemos que hay que hacer un replanteamiento. Bueno, sigamos, por favor. Muchos países en el mundo tienen GRDs. Afortunadamente, pudimos poner el nombre de México en el año 2007, motivo que nos orgullece mucho y que esperamos con mucha sinceridad que en nuestro auditorio algunas personas piensen que esto es útil y que podrían dedicarse a trabajar en este campo. Siguiente. Bueno, concepto de GRD. Los GRDs son un sistema de clasificación y agrupación de diagnósticos clínicos y procedimientos quirúrgicos por los que se internan los pacientes para recibir atención médica. ¿Qué muestran los GRDs? Los diagnósticos efectivamente atendidos con su complejidad, calidad y eficiencia y constituyen la base más sólida para presupuestar. En uno de los documentos que les voy a dejar al final, llegamos al presupuesto para el sistema de salud para México en salud a partir de GRDs y GRA. Siguiente. Este es un ejemplo de un GRD. Dijimos que es un conjunto de diagnósticos o procedimientos y esos diagnósticos a nivel internacional se identifican por el código de la CIE-10. Este es el GRD 57, trastornos degenerativos del sistema nervioso. Y aquí nuestras abreviaturas que vamos a trabajar más tarde, categoría diagnóstica mayor 1. Entonces, en la categoría diagnóstica mayor 1, enfermedades del sistema nervioso, se encuentra ubicado el GRD 57, trastornos degenerativos del sistema nervioso. Esta clasificación se hace con base en la clasificación que hace Estados Unidos anualmente. Siguiente. Este es un ejemplo de un GRD quirúrgico. Igualmente la categoría diagnóstica mayor 1, enfermedades del sistema nervioso, y el GRD 27, craneotomía y procedimientos endovasculares intracraneales sin complicaciones y sin comorbilidades y sin complicaciones y comorbilidades mayores. Estos son los procedimientos quirúrgicos que se han registrado en las instituciones de México para este GRD. ¿Y por qué es que se pueden agrupar esos procedimientos y esos diagnósticos en un GRD? Porque utilizan recursos muy similares. Si tomamos el código 0131 o el 3801 y los costeamos, las diferencias son mínimas, por eso es que se pueden agrupar. Porque la idea de los GRDs es buscar lo común que tienen los diagnósticos y los tratamientos. Siguiente. Bueno, ahora pasamos al tema de ¿qué es una categoría diagnóstica mayor? Esto es muy importante para la mnemotecnia. El GRD es un conjunto de CIEs. La categoría diagnóstica mayor es un conjunto de GRDs. Aquí tenemos ejemplos de categorías diagnósticas mayores y en la bibliografía que les dejo, que son libros de México sobre GRDs, ustedes van a poder ver las categorías, todo, y las categorías diagnósticas mayores, y sería muy importante que ustedes vieran en qué categoría diagnóstica mayor trabajan. Bueno, entonces, la categoría diagnóstica mayor es un conjunto de GRDs médicos y o quirúrgicos
asociados al mismo aparato o sistema. Sirven para estructurar el universo de los GRDs y se cuenta con 27 categorías diagnósticas mayores. Siguiente. Aquí tenemos la categoría diagnóstica mayor, las categorías diagnósticas mayores, la 14 a la 25, y aquí tenemos la que se conoce con el nombre de OL. ¿Y qué va en la OL? Los GRDs asociados con todas las categorías. No debería haber en nuestros hospitales pacientes registrados en la categoría OL, porque eso está indicando mala calidad. Esperemos que no dé la atención, aunque los datos muestran que también, y muy mala calidad del registro. ¿Nos regresamos una, por favor? Bueno, las categorías diagnósticas mayores, como les he dicho, son 27. 25 específicas, aquí van de la 1 a la 13. Aquí va una conocida internacionalmente como PRE, que son principalmente algunos trasplantes, traqueostomías. Siguiente, por favor. Y la que ya habíamos visto, que va de la 14 a la 25 más la OL. Como esta presentación va a quedar disponible para que ustedes, yo quisiera que la estudiaran, no me voy a detener en la lectura de las diapositivas. Estaría más bien atenta al final para sus preguntas, para poder ahondar en estos temas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos como un ejemplo que es real la categoría diagnóstica mayor 2. Como categoría diagnóstica que lo es, está compuesta únicamente por esta cantidad de GRDs, que son muy pocos, y pedagógicamente cumple el requisito para interiorizar el conocimiento de los escuchas. Tiene GRDs quirúrgicos y tiene GRDs médicos. Siguiente. Bueno, vamos a ver algunos elementos técnicos de GRDs principalmente. ¿Qué es el conjunto mínimo de datos? La agrupación en GRD, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es severidad? Y la CIE-10 GRD y CDM. Siguiente. Para hacer los GRDs se requiere información principalmente de buena calidad, aunque si vemos aquí en la diapositiva, vemos que lo que se requiere es el diagnóstico principal, los diagnósticos secundarios, las complicaciones y comorbilidades, la causa básica de la defunción, los procedimientos quirúrgicos efectivamente efectuados, del recién nacido necesitamos la edad y el sexo. Y las variables administrativas son principalmente para identificar la institución, la unidad médica, el paciente, y por tanto tenemos además la fecha de ingreso, de egreso, el motivo de alta y el médico que atendió al paciente, el que dio el alta. De modo que si tenemos aquí como datos el médico que atendió el alta, hoy les voy a decir que voy a llegar a información hasta hospital, pero el día que lo soliciten, con mucho gusto, les vamos a hacer los GRDs por médico, para saber cuál médico tiene mejor calidad, mejor atención, mejor eficiencia. Y entonces así, ahora sí podemos hablar entre colegas y decir, bueno, no somos iguales, pero a veces tenemos algunas diferencias de calidad y eficiencia, porque si no hay calidad nos vamos a tener que replantear todo o dedicarnos a otra cosa. Siguiente. ¿Por qué se pueden agrupar dos diagnósticos que tienen alguna diferencia clínica en un mismo GRDs? Por ejemplo, el procedimiento 0152, ¿por qué sabemos que es quirúrgico? Porque no tiene letras en el código. Todos los trabajadores de la salud tenemos que tener nuestra CIE-10 en nuestro teléfono, nuestra iPad. Necesitamos hablar en términos de CIE, CIE-10 y CIE-11. Bueno, hemisferectomía y reparación cerebral,
que son quirúrgicamente diferentes, se pueden agrupar en el mismo GRD porque utilizan para su atención insumos muy semejantes, como medicamentos, material de curación, laboratorios e imágenes, y procesos de atención iguales, urgencias, hospitalización, terapia. Entonces, esa es la razón por la que dos procedimientos o dos diagnósticos, en su caso, se pueden agrupar en un mismo GRD, como nos lo enseñó el profesor Fetter desde 1967. Siguiente. Siguiente. Los GRD se hacen con base en algoritmos. Para hacer los GRDs, primero, ordenamos todos los pacientes que son atendidos en un hospital por categoría diagnóstica mayor, y después de la categoría diagnóstica mayor pasamos al agrupamiento por GRDs. Bueno, aquí tenemos, alcanzarán a ver poco, pero ustedes harán un esfuerzo, pero algo se ve, la hidrocefalia. La hidrocefalia, y aprovecho para comentar aquí, para este tema, además de informativo, también es para generar conciencia. Llevo la vida entera rogándole a los médicos que escriban y no escriben. Y entonces no contamos con la información de la práctica médica real de México, porque los médicos no escriben. Entonces, si nos escriben en el caso de que estamos tratando aquí hidrocefalia, le tenemos que decir, gracias doctor que nos escribió hidrocefalia. Pero le quedó faltando mucha información. Fue un tratamiento médico, fue un tratamiento quirúrgico, estamos en el tema de algoritmos. Ese tratamiento médico fue sin complicaciones y sin comorbilidades mayores, o sí o no, porque de eso depende de que se vaya a un GRD o a otro. Y que se vaya a un GRD o a otro, eso impacta el presupuesto del hospital, como estamos viendo en esta diapositiva y como lo vamos a ver más adelante. O la hidrocefalia tuvo un tratamiento quirúrgico con complicaciones mayores, con complicaciones y comorbilidades o sin ellas. Vamos a ver el caminito que tenemos marcado aquí y decimos hidrocefalia con tratamiento quirúrgico sin complicaciones y comorbilidades, con una ventriculostomía, se va al GRD 27 y costaría en aquellos años, hace como ya este no es el costo actual, 86,000 pesos. Pero también hay otras hidrocefalias de 393,000 pesos. Como vemos, si tenemos los GRDs de un hospital con su costo unitario y su frecuencia, ya tenemos el presupuesto del hospital científicamente hecho. Y no como ahora que decimos cuánto requerimos en el servicio de medicina interna. Lo mismo de los últimos 6 años, más la inflación, menos el 10% que nos quiten. Y por eso es que nunca tenemos lo que necesitamos a la mano. Entonces hay una corresponsabilidad de los equipos directivos, de los equipos operativos y del trabajo conjunto de los dos en los hospitales. Siguiente, por favor. ¿Qué es severidad? Estamos entrando a este tema porque como los médicos no quieren escribir, entonces no sabemos la severidad de los padecimientos que atienden. Pero cuando tomen conciencia y quieran escribir, y yo sé qué hay que hacer para que escriban, pues simplemente decirles que como todos sus diagnósticos son sencillos, todas son apendicitis sin complicaciones, entonces no vamos a costear ni apendicectomías y menos las complicadas, entonces no hay presupuesto y ellos son los que firman para solicitar el presupuesto. Bueno, la severidad. La severidad de un tratamiento es alta si tiene complicaciones y comorbilidades mayores, es media si tiene complicaciones y comorbilidades y es baja si no tiene ninguna de las dos. Siguiente. Veamos qué pasa. Una ventriculostomía por hidrocefalia. En nuestro ejemplo únicamente pedagógico, con datos reales, tiene 3 caminos. Edema cerebral, que es una complicación alta, y se va al GRD 25,
y el costo por atención en aquellos años era como 170.000 pesos, casi 170.000 pesos. Y va a ir 607 personas ahí. Si está complicado con cisticercosis, que es una complicación media, se va al GRD 26 y costaría 71.000 pesos. Baja de 169 a 71.000. Y no tiene ninguna, cuesta 62.000 pesos. Y miren que la mayoría de los pacientes están sin complicaciones. Ojalá que esto corresponda a una atención lógica y a un buen registro. Si no es así y los pacientes sí se complicaron, lo sentimos mucho, pero cuando se otorguen los presupuestos vía GRDs, estaremos dándole bajo presupuesto al hospital que atiende estos padecimientos, porque la mayoría de sus pacientes no tienen complicaciones ni comorbilidades. Siguiente. Los GRDs tienen la virtud de simplificar el trabajo. Antes de los GRDs, hablando con cifras actuales, tendríamos que organizar 18.590 CIEs que tiene la OMS, 10.561 de la CIE 10, 4.345 de la novena y las causas externas. Los GRDs a nivel internacional simplifican toda esta información sin que se pierda un diagnóstico, lo simplifican en 999 GRDs, de modo que esto sí lo podemos tener en nuestros celulares. Y además, para una gestión directiva, compleja, de personas ocupadas, pues lo sintetizamos en 27 categorías diagnósticas mayores con información muy relevante. ¿Esto por qué? Porque como tenemos 18.590 posibilidades de registrar a los pacientes, entonces todavía hacemos primeras 10 causas de hospitalización, primeras 10 causas de consulta, primeras 10 causas de urgencias, primeras 10 causas de muerte. Y el resto nadie lo conoce porque está en una caja negra que nadie lee. Y todo el tiempo estamos trabajando en las 10 primeras causas y desconocemos el resto de lo que está sucediendo en el hospital. En cambio, con los GRDs tenemos el universo completo en nuestras manos, todo el tiempo. Siguiente. ¿Qué es el costo médico técnico de referencia de los grupos relacionados con la atención ambulatoria y de los grupos relacionados con el diagnóstico? Pasa lo siguiente. Hoy, ahí. Sucede hoy esto. Las personas creen que costear es dividir los 1.000 millones de presupuesto en camas, en consultas, en urgencias, en laboratorios, en tiner, en papel, en ropa. Eso no es costear. Eso es hacer una división de un presupuesto por todo lo que se antoje. Esos son los costos que tenemos hoy en los hospitales. Afortunadamente, algunas personas ya empiezan a escuchar que eso no son costos, porque a la hora de hacer un intercambio, pues eso no son costos. Entonces hay que hablar de un costo médico. ¿Por qué es médico? Porque tiene como base el estado del conocimiento médico. ¿Por qué es técnico? Porque tiene incluido el estado de la tecnología aplicada en los servicios de salud. Y económico porque es un costo. Veamos entonces, siguiente. Entonces, ya les dije, el costo médico técnico de referencia se establece en el estado del conocimiento, no más, no menos. Y si hacemos los costos con base en el estado del conocimiento médico y tecnológico, pues tenemos un presupuesto científico, no como el de hoy que es inercial y por eso todo el mundo dice no hay medicamentos, no hay insumos, no hay sábanos, no hay comida, no hay laboratorios clínicos. Pues nadie no han valorizado este trabajo en los hospitales para que esto lo hagan profesionales que se sientan honrados y satisfechos de su trabajo. Los costos, ¿cómo los hemos obtenido en México? Estos científicos. Los hemos obtenido a partir de la cédula médico-económica que vamos a ver en esta charla.
Y como lo dijimos antes, los costos médico-técnicos de referencia tienen dos componentes centrales, dos ejes. La capacidad instalada que vimos anteriormente, día cama, hora médico, y los consumibles. Y este costo, a partir de la cédula, establece los límites óptimos de insumos y de todo lo que requiere un hospital. No la creencia de que requerimos 100.000 veces más el presupuesto actual. Eso es hablar sin conocimiento y sin darse a la tarea de indagar. Hasta en los periódicos veo notas de que el presupuesto no alcanza, y cuando uno hace las cuentas es que está mal asignado, mal distribuido, mal gerenciado, y los directivos ni se ocupan del presupuesto porque ellos dicen que eso lo hace un contador que lo hace muy bien allá en su rinconcito donde lo tienen ubicado. Eso no es función directiva con base científica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver los usos. Siguiente, por favor. Primero, calidad. La calidad es el atributo que distingue, en nuestro caso, un sistema de salud, un servicio de salud. Sin calidad, pues tenemos que pensar, si llega un paciente y se muere el 100% en este hospital y en el otro se muere el 5%, pues ¿qué hacemos con ese hospital? Cambiamos a los médicos, a las enfermeras, cerramos el hospital, porque ese es un ingreso sin retorno. Bueno, ¿cuál es el trabajo que hoy nos ocuparía o nos ocupa? Conocer el nivel de calidad entre los hospitales. Bueno, entonces, ¿qué se hace en calidad en los GRDs y los GRAs? En los GRAs la calidad establece valores de referencia médica y tecnológica para servicios ambulatorios, optimiza las altas. Y la calidad en los GRDs, establecer una referencia de letalidad. No puede haber directivos en los hospitales que, como están muy ocupados en los temas de la dirección, no saben de qué se están muriendo los pacientes. Entonces, y tenemos, ahora les voy a pasar información de que lo que les estoy diciendo es una verdad que pareciera que todos nos comprometemos en callar. Entonces, en los GRDs, el primer valor es contribuir a reducir la mortalidad, la letalidad hospitalaria, para que los servicios de salud no se conviertan en determinantes del proceso enfermedad y muerte. Siguiente, por favor. En el tema de la eficiencia, lo más importante que aportan los GRDs y los GRAs es situar un punto de equilibrio en cuánto debe de ir científicamente a la parte hospitalaria y a la parte ambulatoria. Entonces, ahí el punto de equilibrio entre el ambulatorio y el hospitalario, el punto de equilibrio entre capacidad instalada y consumibles, y eso es lo que mide el desempeño directivo de los hospitales. ¿Qué medimos? De medir, porque si no medimos no sabemos. Medimos cómo se está usando la hora médico en los servicios ambulatorios y la subsecuencia. Algunas veces se encuentra unas subsecuencias que cuando uno las mira no parecen ciertas, pero eso ya es objeto de investigación de cada jefe de servicio y directivo. Y en los GRDs, con relación a la eficiencia, lo medimos a través del uso del día cama. No puede haber hospitales con letalidad arriba del 70 por GRD, en algunos GRDs, algunos están más arriba, ahora les voy a mostrar. Y con unas camas ocupadas al 60%, al 50%, al 43%. Entonces, además de una calidad que tenemos que trabajar seriamente, estamos utilizando unos recursos pagados, 70% del presupuesto. Entonces hay que ver cómo se está utilizando en GRDs el día cama, y eso se mide por el porcentaje ocupacional, rotación de la cama
y promedio de días paciente, tasa de hospitalización, todo al mismo tiempo, no cada uno por separado. Eso se trabaja conjuntamente y se evalúa conjuntamente. Siguiente. Usos financieros. Si escribimos temas de administración hospitalaria y no decimos eso, ¿cuánto cuesta? Pues no sabemos de qué estamos hablando, porque un experto en un tema sabe cuánto cuestan las cosas. Entonces, con respecto a los usos financieros, lo más importante en este momento es definir los costos unitarios, costo médico técnico de referencia. Y eso en el caso de la parte ambulatoria. En la parte hospitalaria también partimos del costo, pero hay dos indicadores indispensables: el peso relativo de los GRDs y el índice case mix de cada hospital. Porque un cuerpo directivo, ¿qué administra? Administra un case mix y lo hace a través de GRDs. Siguiente, por favor. Vamos a ver en forma resumida el tema de qué es una cédula médico-económica. Supongo que algunos de ustedes ya la conocen. Bueno, siguiente, por favor. ¿Qué es la cédula? Es un instrumento realmente innovador. Se hace con una conducción científica, tecnológica, médica, formación de equipos de trabajo. Y es la cédula médico-económica, dice, en el estado del conocimiento, cómo debe atenderse y realizarse un tratamiento. De modo que la cédula médico-económica ayuda a homogeneizar los procesos y la calidad de las atenciones ambulatorias y hospitalarias. Bueno, la cédula médico-económica sitúa los valores de referencia. ¿Qué son valores de referencia? ¿Cuántas veces tengo que ver este paciente en un año si es ambulatorio? ¿Cuánta amoxicilina? ¿Cuántas jeringas? ¿Cuántas torundas? ¿Cuántas interconsultas? De esta manera sí se establece un costo razonable con base médica y tecnológica. Bueno, y son ahora sí el instrumento sólido para la planeación estratégica. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo resumido. Veamos en este caso de un escenario de tratamiento de tumor de la mama en un GRA 67. Veamos un resumen, porque la cédula puede tener 70 páginas. Miren, esta atención a 5 años, porque el cáncer se costea a 5 años, mes por mes, evento por evento, con cortes anuales. Miren, este paciente, ya podemos hablar ahora sí, capacidad instalada, es decir, uso de horas médico, ocupa el 14% del costo y corresponde a 90.000 pesos, costos de tiempo pasado. Y en el caso específico del cáncer, el 73% son solo medicamentos. Este ejemplo me parece pedagógicamente muy útil porque nos muestra que en la medida que vayan venciendo las patentes, este peso aquí puede disminuir. En otros tratamientos casi todo es capacidad instalada. Solamente en cáncer y otro de pronto, el mayor costo está en los medicamentos. El mismo costo a 5 años de 610.910 pesos lo vamos a distribuir por lo que denominamos Centro de Producción de Servicios y Costos, que son básicamente las especialidades médicas. Entonces, miren la riqueza de la cédula. En 5 años requiere 61 consultas de medicina familiar con un costo de 19.000 pesos. De cardiología requiere 5 consultas con un costo total
con un costo en esta atención de 9.360 pesos. Requiere oncología quirúrgica, 22 consultas con un costo de 26.363 pesos, para un total de 610.910 total y total. Miren una reflexión aquí sobre este tema. Los servicios de salud sí cuestan, pero hay que saber por qué cuestan lo que cuestan, tanto en insumos como en especialidades y en capacidades instaladas. Pero no es algo desbordado hasta el infinito, como algunas personas nos hicieron creer años atrás. No, esto también tiene un límite. Siguiente. Esta es una hospitalaria. La hospitalaria nos dice en el GRD 24 craniotomía y toda la lectura que ustedes ven en la diapositiva, que este paciente con esa craniotomía en consumibles tiene 20, consumibles en terapia intensiva son 20.000 pesos y uso de la capacidad instalada por esa hospitalización son 115.412 pesos para un total en terapia intensiva de 56%. Y en hospitalización consumibles fueron 7.560 pesos, uso de la capacidad instalada 37, total 44.947 y representa el 19% del costo. Observen ustedes, este es un costo médico técnico. ¿Y por qué de referencia? Porque se podrá admitir un 5% abajo, un 5% arriba, pero no 4 veces, 7 veces, como he visto en algunas unidades médicas, que los eventos cuestan N veces lo que debe ser. Y aquí tenemos la misma atención médica descrita únicamente por los factores de la producción. Capacidad instalada, es decir, en este caso, uso del día cama, el 75% del costo, osteosíntesis, consumibles, como ustedes están viendo aquí, estudios de laboratorio, y miren los porcentajes. ¿Esto qué nos da? Certeza para dirigir instituciones, incluido el punto financiero. El tema de los financieros es importantísimo, pero los equipos de salud, los equipos médicos, que no hacen articulación con economía, contabilidad, presupuestación, porque allá yo no me entiendo de esos temas, o mejor no hubiera sido médico sino contador, eso es un discurso falso. Quien administra una casa, administra el presupuesto, la casa, la familia y todo lo demás. Quien administra un presupuesto, administra calidad, que no se muera la gente cuando no se tiene que morir, que no se quede hospitalizada 20 días cuando con 5 hubiera sido suficiente, y que el presupuesto alcance. Siguiente. Bueno, estos que tenemos en la diapositiva son indicadores internacionales de GRDs, peso relativo y el índice Case Mix. Y nosotros en México agregamos, por fortuna, número de atenciones por GRD, sexo y grupo de edad, porcentaje de letalidad por GRD, sexo y grupo de edad, tasa de hospitalización por GRD, sexo y grupo de edad, y promedio de días paciente por GRD, sexo y grupo de edad. Esa también es otra aportación mexicana para este empeño en el que nos encontramos trabajando hace años. Siguiente. Este es el peso relativo. ¿Qué nos dice el peso relativo? Nos informa si los GRDs, del grado de complejidad de los GRDs entre un hospital y otro. Por ejemplo, si 3 hospitales se llaman hospitales generales de zona, entiende uno que los GRDs que atienden son similares entre los 3 hospitales y que su peso relativo de cada GRD se parece. No, ahora es todo un caos, caótico. Uno no sabe de qué tipo de hospital está hablando. Los GRDs nos sirven para decir, dime qué GRDs tienes y te diré qué tipo de hospital eres. Hay hospitales que tienen el nombre de hospital de especialidades
y analiza uno de los GRDs, 60% parto normal. Eso no es un hospital de especialidades. El tema es que tiene presupuesto, estructura y algunos beneficios de hospital de especialidades, cuando en la vida real no lo es. ¿Y cómo te lo pruebo? Con tus GRDs. Mire, aquí tenemos los GRDs de un hospital y entonces dijimos, los que tienen un peso relativo superior a 1 están de aquí hacia nuestra izquierda, contables, es decir, casi los podemos contar en nuestra mano. Pero los que pesan menos de 1, es decir, la complejidad bajísima, están a nuestra derecha, hasta que termine con el GRD 998, y esos son los más frecuentes en nuestros hospitales. Y yo digo, eso no es cierto. En gran parte, debido a que los médicos no escriben, están bajando la complejidad de los GRDs de sus hospitales, y con el tiempo bajará el presupuesto, porque lo que se les da lo están usando mal de acuerdo a nuestros registros. Bueno, ¿qué nos dice esta fórmula que tenemos en la diapositiva? Que cómo obtengo el peso relativo de un GRD. El denominador es lo que llamamos GRD unidad. Para simplificar, por hoy nos vamos a quedar que el GRD unidad es el promedio del costo del hospital. Eso por hoy nos resuelve bastante bien, y si la vida nos acompaña, pues afinaremos un curso de GRDs. Entonces, si el promedio del costo en un hospital es de 10,000 pesos y un GRD cuesta 50,000 pesos, pues quiere decir que ese GRD pesa 5. Me he explicado, ¿no? 50,000 entre 10,000, que es el promedio de un hospital. Eso es lo que dice en esa fórmula que tenemos en el pizarrón. Y les voy a leer datos para preocuparnos. El GRD 998, que es el que menos pesa en este hospital, tiene un peso relativo de 0.25. Y el que más pesa tiene un peso de 46. Y el GRD unidad, pues pesa 1. Eso quiere decir, toma de decisiones. ¿Atiendo un paciente en el GRD que pesa 46 o atiendo 46 en el que pesa 1? Entonces, como vemos, aquí hay una toma de decisiones muy importante, pero observen ustedes ese rango del 0.2 a 46. Un hospital que esto ya nos está mostrando que hay por ahí unas fallas en su dirección y administración. Perdón que lo diga, pero es que lo tengo que decir porque estamos en academia. Y esto es para que mejore la calidad y la eficiencia de los hospitales y que además pues ya se cuenta con información al respecto. Esto es peso relativo. Siguiente. Entramos a un indicador para todos los que son equipo de salud, médicos, odontólogos, enfermeras, nutricionistas. Este es un indicador muy importante porque tiene 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Estos componentes son médicos. Miren, antes de entrar al tema de cada uno de estos componentes, les voy a decir, ¿qué es el índice Case Mix? Son nombres que la gente tiene que encontrar para denominar las cosas. Y ya les comenté al inicio de la plática que uso la expresión Case Mix, que a mí no me gusta porque el español es bastante rico y sonoro para estar usando modismos de otras lenguas. Pero bueno, así lo encontrarán en la bibliografía internacional. El índice Case Mix es el conjunto articulado de todos los pacientes con sus características y sus diagnósticos que se atienden en un hospital en un periodo.
Pues casi siempre evaluamos el año, porque el presupuesto se evalúa al año, la rendición de cuentas es al año. Entonces, hablemos de un periodo de un año. Entonces, fíjense en ustedes la riqueza del case mix y de los GRDs. No pueden decir que ustedes no trabajan en esto. Inconscientemente trabajan en esto, ahora lo van a hacer conscientemente. Si son todos los pacientes con todas sus características de edad, sexo, pobreza, riqueza, y todos sus padecimientos atendidos. Eso es lo que administra un cuerpo directivo. No me cuenten otra cosa. Eso es lo que administra un cuerpo directivo y de eso deberían estar hablando todos los días. Por eso este curso tan importante de formación directiva. Y veamos entonces cuál es un análisis por temas del índice, del case mix. Primero el case mix y luego el índice. Entonces, el concepto de case mix es y repito porque yo doy cursos de esto y le pregunto a la gente a los 3 meses y no saben qué es una cosa ni la otra. Entonces, el case mix es el conjunto de todos los pacientes con todas sus características, más todos los diagnósticos tratados. Si tiene un diagnóstico que no se trató en esa hospitalización, eso no es case mix, es tratamientos efectivamente otorgados. Entonces, es un conjunto articulado. El profesor Fetter se preguntaba en el 1967, ¿y eso cómo se mide? ¿Eso cómo se administra? Es una amalgama de cosas que no se han medido. Y él se dedicó a hacer este trabajo en el que ahora nosotros nos encontramos. Bueno, ese es el case mix. ¿Qué se analiza dentro del case mix? 1. La gravedad de los padecimientos atendidos. Esa gravedad se mide por la pérdida de funciones y la mortalidad que se puede derivar. 2. Por el pronóstico de los diagnósticos que se atienden con relación al resultado probable de deterioro o mejora. 3. La dificultad del tratamiento, cuando la enfermedad no tiene un patrón definido o requiere procedimientos sofisticados. Y 4, la necesidad de una intervención inmediata o urgente por las consecuencias que se derivarían si el paciente no se atiende. Fíjense ustedes, esto es una maravilla que aporta la economía para la administración de los sistemas de salud. ¿Cómo pensar un objeto complejo, como es un índice case mix, o como es el case mix, para dar cuenta de él? Porque economía es diferente a asuntos financieros, también lo incluye. Pero la economía es qué se produce, cómo se produce, qué se obtiene, cuál es la calidad, cuál es el grado de eficiencia. Bueno, entonces estos componentes, 1, gravedad, pronóstico, dificultad del tratamiento y necesidad de intervención inmediata, eso es médico, equipo de salud. Y al final está la intensidad del consumo de recursos que corresponde a cada tratamiento de acuerdo a su gravedad, el resultado probable, la necesidad de una intervención inmediata o si la enfermedad no tiene un patrón claro. Por eso, para mí este tema tiene un encanto porque ya no vemos los hospitales como un lugar donde los médicos y enfermeras y el equipo de salud corre y corre y los camilleros van y bajan y suben y va la ropa y la comida. No, el hospital se conceptualiza desde el punto de vista administrativo y eso lo tienen que saber quienes hacen la dirección de un hospital. Entonces, el índice case mix de esa bola que no se podía abordar, aprender, hoy la podemos medir, costear a través de los GRDs, presupuestar y dirigir un hospital en el estado del conocimiento, salir de 1930 y administrarlos en el 2025. Siguiente.
Bueno, entonces ya les conté qué es el case mix. ¿Y esto cómo lo vemos en la vida real en un hospital? Pues muy fácil. El case mix es esa base de datos donde se va registrando paciente atendido por paciente atendido y se da el alta. Ahí está el case mix. Pero ¿saben qué hacemos ahora? Como ya les dije, no, como son muchos, pues estudiamos las 10 primeras causas por frecuencia o las 10 primeras causas de mortalidad. ¿Y qué hago con esas primeras 10 causas? Pues las grafico. Y luego que, no, pues las vuelvo a graficar y así llevo haciendo este trabajo 15 años. Y soy un directivo que grafica lo que aquí pasa. No, yo creo que los tiempos ya no dan para eso. Eso era en 1930. Siguiente. Bueno, medidos. Hemos medido el índice case mix y aquí les presento los resultados maravillosos. El índice case mix es del hospital y el peso relativo es del GRD, de cada GRD. Bueno, hospitales 1, 2 y 3 de la misma tipología. Los vamos a comparar por el índice case mix. 329, 323 bajó, 363 subió, 336 bajó. Hospital 2, 341, 275, 348, 305. Hospital número 3, 2, 19, 19, 18. ¿Por qué pongo todas esas cifras decimales? Porque es como hacer este trabajo. Es tan difícil. Porque, a ver, doctor, usted debe de escribir. Sí, jefa, ¿cómo no? Yo voy a escribir. Pasa un año, pues no escribió. Entonces es muy difícil con la información que tenemos ver que un hospital está mejorando o empeorando. Con todo y todo, esta tecnología de GRD y GRA muestra que sí podemos hacer un diagnóstico de situación de los hospitales. Miren el hospital 3, de 2 bajó a 1,9, 1,91, subió un poquito en 1,91 y en lugar de mejorar va 1,83. Y el hospital número 1, bueno, el 1 y 2 son muy buenos resultados, pero el valor esperado debe estar arriba de 4. Bueno, aquí tenemos la fórmula para hacer el Excel de cómo se calcula el índice case mix. Tomo todos los GRDs de un hospital, cada uno, entonces multiplico cada GRD, de cada GRD lo multiplico el número de pacientes por su peso relativo y obtengo un producto, lo sumo y lo divido por el número total de pacientes atendidos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva les voy a mostrar cómo ustedes van a encontrar los libros de GRDs que hemos publicado. Este es un GRD, pero los tenemos publicados todos los registrados en las instituciones por las que he tenido la fortuna de pasar. En este GRD 189 de edema pulmonar tenemos que al año se atendieron 1.967 personas con un promedio global institucional de 6.16 días paciente. Pregunta, ¿es 6.16 el número correcto? Sí, no, ¿por qué? El porcentaje de letalidad es 43. Mismas preguntas. ¿Ese número es el correcto? Esperamos 43% de mortalidad hospitalaria en ese GRD, porque está publicado. Ahora viene el análisis de la parte de los médicos y de los equipos de salud, con una tasa por 10.000 habitantes de 0.35. Para quienes digan, no, a mí la economía de la salud, yo estoy en este seminario porque me obligan. Aquí hay, entonces me interesa la epidemiología. Pues aquí hay temas epidemiológicos que yo no los he visto resueltos todavía. Bueno, ¿y cuáles son los motivos de internamiento en ese GRD? Pues neumonía, bueno, J18.2, J68.1, J81.x.
Veamos el mismo GRD, así está publicado, pero desagregados. Estos indicadores por grupo de edad y sexo. Siguiente, por favor. Aquí está. Mujeres. Menores de 15 a 64 y mayores de 64, igual hombres e igual mujeres más hombres. Es un estudio epidemiológico que yo le veo un valor inmenso. ¿Está bien este número de hombres y mujeres por grupo de edad con estas tasas de internamiento en este GRD? Eso lo tiene que responder epidemiología y comentarle al cuerpo directivo que qué hacemos con esto, que si está bien, que si está mal. Y si yo fuera directora de un hospital, yo estaría preguntando por el desarrollo de los GRDs. En el IMSS todos los hospitales tienen GRDs. En la Ciudad de México todos los hospitales tienen GRDs. En Guerrero todos los hospitales tienen GRDs y me parece que los libros los tienen de pronto en el mejor de los escenarios guardados en un anaquel. ¿Es correcto? ¿Es esperado este porcentaje de letalidad en este GRD en menores de 15 años, en mujeres, en hombres y en total? No lo sé. Esos son trabajos que corresponden a la epidemiología y eso todo está publicado y me llama la atención que hasta el momento nadie me ha preguntado ni me ha dicho si eso es lo correcto o lo incorrecto o para dónde avanzamos. Porque cuando yo veo estos porcentajes de letalidad con estas tasas de hospitalización, me pregunto, ¿qué preguntas hace un directivo médico frente a estos resultados? ¿Están ocupados en la función directiva médica administrativa de un hospital o no? Yo con esto estoy llamando a la conciencia de ustedes, porque tecnología hay mucha ya, la inteligencia artificial te resuelve todo, pero todavía el pensamiento no. Y para dirigir un hospital necesitamos hoy más conciencia que tecnología, porque la tecnología ya ha ido avanzando, pero la conciencia no lo sé. Siguiente. Veamos algunos resultados. Y me voy a centrar en lo que a mí más me preocupa. Porque yo soy economista. Pero a mí lo que me preocupa en este campo es la mortalidad hospitalaria. Si fuera homogénea no me preocupa, yo digo, no, pues es que así lo quiso el destino. Pero no, no es homogénea. Vamos a trabajar letalidad comparada entre hospitales. No, por supuesto que nunca jamás voy a decir el nombre de esos hospitales. Y con respecto a dos padecimientos específicos. Entonces, adelante. Veamos, por ejemplo, la imagen que tenemos en esta diapositiva. Son bromas crueles. Yo me preguntaría, ¿en cuál de estos hospitales trabajan ustedes? Estamos trabajando el GRD, craneotomía y procedimientos endovasculares intracraneales sin complicaciones y comorbilidades y sin complicaciones y comorbilidades mayores. ¿Ustedes creen que un lector crítico, una lectora crítica, creerá que a partir de estos resultados de direccionamiento de hospitales, de la función directiva de un hospital, que es sacar un producto de calidad alto y homogéneo entre sus unidades? Esto podemos pensar de aquí que la medicina aquí se está comportando como ética, como ciencia o como arte. Yo no veo eso, porque miren, la línea roja es letalidad por el mismo GRD. La ciencia no es regular. Entonces, miren ustedes, a partir de un instrumento tan sencillo como el análisis de la calidad a través de GRDs, nos ayudaría, pero en cuestión de año y medio, a mejorar la calidad de los hospitales del INBienestar. La verdad, me interesa mucho que el INBienestar tenga una calidad
Porque entonces, ¿para qué abrimos servicios que no tengan calidad? Esto no es del bienestar, para que todavía durmamos tranquilos. Porque cuando yo veo estos resultados, de verdad que a veces sí me preocupo, sí me llego a ¿qué será? A desvelar y a preguntarme, ¿qué hago? Pues hoy tengo la fortuna, gracias al bienestar que me hizo el favor de invitarme, de compartir estas inquietudes con ustedes. Porque yo lo que veo, yo soy, a ver, lo hago como un recurso pedagógico, más que por información para llegar a la conciencia. Yo preguntaría, ¿dónde prefieren ustedes hospitalizarse de estos hospitales que tenemos en la diapositiva? ¿Huirían de este hospital que tiene la mayor letalidad? Y no preguntamos eso, el pobre paciente no sabe a qué hospital llega. Lo trajo una ambulancia, es el que le toca, es el que le tiene cerca de su casa. ¿Y cuál es la ética y la responsabilidad de la dirección de hospitales? La dirección de hospitales es muy importante que se haga ya, que se lleven los comités y que se sirva el café y que se reúnan y que la conclusión es volverse a reunir. Pues yo digo que la dirección de hospitales tiene que ocuparse del case mix y medirlo por GRDs y tomar decisiones. Pues un cuerpo de gobierno de estos hospitales se debería de estar reuniendo para saber qué hacen con las craneotomías. Bueno, eso por el lado de la mortalidad. Es que a mí esto me parece, y no les estoy presentando el más dramático, porque cuando ustedes vean el libro de GRDs, hay GRDs con letalidad del 100%. Entonces uno dice, a ver, ustedes me tienen que ayudar a pensar, ¿qué hacemos como INPS Bienestar para que tengamos hospitales éticos de calidad y de eficiencia? Porque la calidad y la eficiencia van juntos con la ética. Bueno, y miremos el uso de los recursos. El uso de los recursos, lo dijimos al comienzo, es el día cama. Y el día cama se ocupa con los pacientes. Y medimos al paciente con el promedio días paciente. Y miren el uso de la cama. 25 días. Y hay hospitales que tienen 10 días. Pero estos 25 días con un porcentaje de letalidad del 5%. Pero también hay hospitales que tienen el mismo 5.6 con 10 días de eficiencia, de hospitalización. Entonces, como tengo la gran fortuna de haber calculado esto para más de 300 hospitales, tengo la responsabilidad de trabajar con las generaciones que me siguen, realmente siendo trabajadores del sector salud, porque si uno se define como trabajador del sector salud, lo que uno tendría que decir, digamos, en mercadotecnia neoliberal, el cliente. Una empresa sin clientes no es empresa. Pero nosotros no tenemos clientes. Tenemos pacientes que creen en nosotros y los ingresamos con resultados muy pobres. De modo que les invito a que miren de su especialidad médica o del interés que tengan los resultados de los GRDs, porque aquí quería llegar. Siguiente, por favor. Veamos en otros hospitales el porcentaje del GRD del GRD 682. Escuchen ustedes. En rojo, bueno, yo las alcanzo a ver, en las barras tenemos la letalidad. Y yo me pregunto, ¿ustedes tendrán alguna respuesta? Díganme qué hacemos ante el mismo padecimiento. Miren ustedes el rango de letalidad de 80 a 14.6. Es que esto es, ¿qué será? Necesario hacer un seminario, que ustedes hagan un seminario, que ustedes hagan una investigación. Bueno, que ustedes mejoren su hospital.
y es el mismo GRD, 8014. Entonces, quizás esto es lo que me mantiene tan activa en este campo. Siguiente, por favor. Siguiente. No es, ahora sí. Tenemos este GRD, el GRD 193, y la letalidad tiene un rango de 100 a 41. Esto es lo que yo llamaría mortalidad en exceso atribuida al hospital. Y eso es una función directiva. Es una reunión con jefes de servicio para analizar primero la mortalidad primero la mortalidad por GRD, y cuando lo quieran lo hacemos por médico o por lo menos por turno. Bueno, por médico sí lo podemos hacer. Siguiente. Siguiente. En la presentación que he hecho para ustedes, con mucho gusto, les dejo esta bibliografía para que las personas interesadas consulten esta información con la certeza de que les va a ser útil. Hay más información muy valiosa. Desafortunadamente el IMSS ordinario no publicó 5 libros de GRAs, sistema nervioso, sistema circulatorio, actualización del sistema endocrino, parto, recién nacido, pero se puede solicitar al IMSS ordinario. Siguiente, por favor. Estos son los trabajos hechos para los libros de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que ahí sí pudimos formar un grupo con alumnas entusiastas, que sí ahí está aprendiendo bastante bien el proyecto. Siguiente, por favor. Para los interesados en el tema cédulas, aquí también les dejo la guía para que puedan consultar el documento de cédula que se publicó por la revista del IMSS, y el tema del PIB en salud, hecho a partir de GRD y GRAs, con resultados bastante tranquilos. Bueno, y estaremos ahí, seguimos trabajando en el uso de los GRDs, y ahora me quedo atenta. Primero les doy los agradecimientos por haberme tolerado con, ¿qué será? Con mi manera de expresar este tema que vivo todos los días. Todos los días escribo, así sea un renglón, sobre este tema, porque es: sin salud no hay país, sin salud no hay economía, sin salud no hay nada, y lo acabamos de vivir en la pandemia. De modo que me pongo a sus órdenes. El doctor Roosevelt Toledo sabe de mí, y ahora también sabe el doctor Alfonso Maldonado y el equipo del doctor Elías, y estamos trabajando para ocuparnos de lo que dijimos somos. Yo no tengo juramento hipocrático, pero en mi interior parece que hice por muchos el juramento hipocrático. Me pongo a sus órdenes para sus preguntas. ¿Qué tal, maestra? Mire, creo que no tengo palabras para describir. Creo que el tema que usted, yo de manera personal se lo comento, es muy importante, porque creo que como médicos no tenemos la más mínima idea de ese tipo de cosas, ¿no? Desde la carrera hasta el hospital, la clínica, todo, siempre lo dejamos como, pues, el directivo sabrá. Y las cosas suceden sin que sepamos, y creo que eso es algo muy, muy importante de este tema. También me gustaría decirle que hay muchos comentarios, hay muchos comentarios de las personas. Han estado participando muchísimo. Si me permite, le voy a leer algunas que pudimos localizar, el equipo completo de calidad. Y mire, iniciamos. Desgraciadamente algunos
usuarios o personas que participan con nosotros o que nos ven no tienen un acceso completo y aparecen como usuario desconocido, y este es uno de los casos. Pero su pregunta es, en la práctica hospitalaria, ¿qué estrategias se recomiendan para balancear la eficiencia medida en grupos relacionados por diagnósticos con la calidad percibida por el paciente y su familia? Muy bien. Es muy buena pregunta. Tenemos el indicador compuesto de calidad, que es la calidad médico-técnica y la percepción por el usuario y su familia. Tenemos un indicador compuesto, entonces, ese indicador lo trabajamos en la Universidad Nacional, en las clases que ahí trabajamos. Si es necesario, pues lo compartimos. Es algo que yo distribuyo en mis clases. Entonces tenemos un indicador compuesto de calidad médico-técnica complementado con la satisfacción del paciente, el grado de aceptación por el paciente y sus familias. Entonces sí tenemos una respuesta a la médico-técnica, que era una parte muy difícil. Ya está resuelta con los GRDs, el índice que inicia los GRDs. Y bueno, yo les mandaría, doctor, si usted considera, el indicador. Entonces, sí hay respuesta para eso, y sobre esto ya estamos generando sensibilidad con los alumnos de la UNAM. Entonces yo anoto ese pendiente. Sí, por favor, estaría muy bien para agregarlo justamente a nuestra plataforma de Perfecto. donde podrán acceder a toda esta información. Continúo con otra pregunta por parte de Ernesto Garza Vázquez. Dice, en la práctica hospitalaria, ¿qué estrategias? Ay, no, discúlpeme, de hecho es que está repetido esa, ya ese era el nombre de la persona, discúlpeme, fue un error mío. Ahora sí, esta es otra pregunta. ¿Existe algún ejercicio de evaluación de impacto en México sobre la implementación de los grupos relacionados de diagnóstico desde su introducción en 2007 en términos de eficiencia real, calidad y equidad? Esa pregunta, no, es que cruelmente me río. Lo que ha dificultado la implantación de los GRDs en México ha sido principalmente los médicos. Llamémoslo el pensamiento médico. Pensamiento médico es el que no ha dejado avanzar los GRDs en México. Ellos dicen, no, eso es económico, no, de eso que se encarga el contador, no, esto es médico. Todavía no han comprendido. Bueno, si a mí me preguntaran, yo diría, bueno, en el año 1913 el doctor Cosman fue el pionero. En 1967 empieza el doctor Peter en Estados Unidos. Bueno, aquí, bajo mi responsabilidad, empezamos en el año 2007. De modo que sí tenemos avances. Hemos dictado cursos al Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país. Aquí en la Ciudad de México también. No alcanzamos a hacerlo para Guerrero porque terminó mi gestión en la Secretaría Federal. Bueno, lo podemos hacer en el INBienestar. Lo podemos hacer ahí. Bueno, me parece que sí estamos avanzando con un grado de dificultad muy alto. Tengo que decirlo con franqueza. El cuerpo médico ha sido la principal dificultad para avanzar en el campo médico, porque en el IMSS se siguen utilizando en el área financiera y se siguen actualizando año por año, pero no ha habido una inteligencia médica que diga, esta es la materia prima de mi gestión directiva. Y sí se ha ido generando una masa de pensadores en este campo, pero se requiere que sea más amplia. Pero seguimos trabajando. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Continuamos con otra pregunta, si me permite. De igual manera, ahora sí que es de un usuario desconocido y pregunta, ¿cuál sería el impacto de utilizar el costo médico técnico de referencia
como herramienta de abogacía política para dignificar el trabajo del personal de salud, visibilizando su productividad, cargas de trabajo y carencias estructurales? Qué buena pregunta. A ver, los costos son un tema político y como tal, información para la acción. Como hoy la mayoría de los profesionales de la salud, y lo tengo que decir así, porque a esto me dedico, no han permitido o no han abierto, no están sensibles al tema de lo que es un costo. La gente cree que un costo es un precio, que un costo es una tarifa, que eso proviene de una simple división de una bolsa de dinero con cosas, con servicios. El costo consiste en definir en el estado del conocimiento qué requiero para atender, qué requiero para dar una atención sin que falte y sin que sobre. Esto es, en el estado del conocimiento generalmente aceptado y con la disponibilidad de recursos del país. De modo que del costo avanzamos al presupuesto, a un presupuesto prospectivo. Entonces, el presupuesto es un arma política, porque si ustedes trabajan sin presupuesto, ustedes no pueden trabajar. Y si les dan el presupuesto que quieren y no lo saben administrar, bueno, eso es un delito. Y los pacientes a quienes se les debía regresar el presupuesto con recursos públicos no se les dio. Yo esperaría que sí leyeran el documento de la cédula, el documento del PIB en salud, y estoy escribiendo otro documento justamente sobre estos temas que vinculan eficiencia y calidad y el tema del costo y del case mix. Pero esto es para personas que quieran dedicar muchas horas de su vida profesional a pensar y a trabajar en estos temas. De modo que bienvenidos y muy buena pregunta. Si es un instrumento político que nos haría ser sostenibles en salud. Yo recuerdo muchos titulares de periódicos con faltan recursos en salud. ¿Faltan? ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Seguimos dándole dinero bueno al malo? Manejamos, uso esa palabra, manejamos los servicios de salud sin carta de navegación, sin un plano estratégico. Y lo tengo que decir críticamente porque si a alguien no le conmovieron esos resultados de letalidad comparada entre hospitales, es que no puede trabajar en salud. Entonces sí, muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Entiendo que la persona que lo hizo está situada en el tema que hemos trabajado hoy. Felicidades. Efectivamente, creo que fue una muy buena pregunta y muchísimas gracias por su respuesta, maestra. Realmente es muy importante todo este tema. Continuamos. El siguiente comentario viene por parte de María Concepción Hernández Sánchez. Dice, ¿la cédula médico-económica va ligada a una guía de práctica clínica o ahora con los PRONAMs? Pasa lo siguiente. Las cédulas médico-económicas, hemos vivido una historia muy importante con ellas. Inicialmente creímos que la cédula médico-económica se iba a derivar de la guía de práctica clínica en México. E hicimos un estudio de las guías de práctica clínica y les voy a decir, de 700 GRDs, no teníamos cédula médico-económica de pronto para 3 GRDs de manera incompleta. Como las cédulas médicas no existen para todos los GRDs, las cédulas médico-económicas están desactualizadas. Y las cédulas médico-económicas tienen una finalidad como directrices muy buenas para dirigir
la labor de los médicos allá donde hay poca bibliografía a la mano. Claro que ahora eso ya no se puede decir. Las comunicaciones, el desarrollo de la tecnología informática, eso no se puede decir hoy. Pero oficialmente las guías de práctica clínica tienen por finalidad orientar al médico en lo indispensable para la atención médica. Bueno, entonces por esa situación de que no había guía de práctica clínica para todos los GRDs y que no había médicos disponibles a ponerse a hacer la guía de práctica clínica para utilizarla en GRDs, avanzamos por el camino de hacer primero la cédula médico-económica, y hoy son 2 documentos complementarios. Si vamos a hacer un presupuesto prospectivo con base en guías de práctica clínica, no se puede, porque la guía de práctica clínica no dice cuánta sutura, cuántas jeringas, cuántos envases de medicamentos, no tiene la medición económica. Entonces, hoy se usa para hacer los intercambios, no hoy, desde el año 2009 estamos trabajando en intercambios. Hemos utilizado la cédula médico-económica, se complementa con la guía, y la guía fortalece la cédula, y los protocolos de atención integral, los PAI, se han tomado de la cédula y ven que que estén en congruencia con la guía. De modo que guía y cédula van de la mano, cada una con un objetivo. Sin embargo, cuando ustedes conozcan las cédulas al detalle, pues yo también le puedo mandar a través del doctor Maldonado alguna cédula en la que tengan interés de los GRDs para que ustedes las conozcan. Entonces van a ver la diferencia que hay entre una cédula médico-económica y una guía. Y finalmente, como la cédula viene con el menor detalle, porque no puede faltar una torunda, no puede faltar una jeringa, no puede faltar nada ahí, porque entonces si falta no está considerada para el presupuesto. Entonces, pudiéramos compaginar, enviarles algunas cédulas. El Seguro Social tiene muchas cédulas. Y, bueno, el Seguro Social es quien tiene las cédulas, porque en eso trabajamos 14 años. Y sería, ¿qué será? No, mejor reconozco a las personas que confiaron en mí y agradezco infinitamente a todos los equipos médicos y de enfermería y otros profesionales que se sumaron 14 años a este trabajo maravilloso, que hoy es una riqueza nacional. Entonces, ahí están esas cédulas en el IMSS. Pero les puedo mandar alguna, doctor Maldonado, usted me dice. Sí, por favor. De hecho, en este momento nosotros lo que tenemos al final es una encuesta de calidad al final de estas ponencias. Realmente lo que estoy haciendo en el caso de la suya en específico es agregar una preguntita en la que van a venir los nombres de estos enlaces que nos dio y el link como tal de cada una. Los estoy agregando para que ahora sí que el usuario que nos conteste nuestra encuesta al final pueda ver esos links y los pueda tener de manera propia. Ah, correcto, pero de acuerdo. Si me permite más información, se lo agradecerá muchísimo. Continuamos, si me permite otra preguntota, de un usuario desconocido. Y dice, ¿cree que la falta de formación técnica en los directores y todo el equipo directivo en estas herramientas compromete la toma de decisiones estratégicas y desvía al hospital de un verdadero modelo de gestión basado en evidencia, calidad y rendición de cuentas? Esa pregunta es muy difícil, pero yo hablo de frente. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que un médico para que realice un procedimiento quirúrgico tiene que ir a estudiar.
Si alguien quiere hacer operaciones del sistema digestivo, tiene que ir a estudiar gastrocirugía. O si no, ¿cómo va a un quirófano a abrirle el abdomen a una persona? Bueno, para dirigir un hospital, tienen que estudiar temas de economía de la salud, de administración. Tienen que estudiar el tema, porque la administración también es una ciencia, pertenece al campo científico. Es muy triste, y lo he vivido, tener jefes que no saben de estas cosas. Y uno dice, bueno, pero es que es mi jefe. Y yo, bueno, pues vamos a interpretar los deseos, yo no sé si pensamientos del jefe. Perdón, pero es que yo tengo que llamar las cosas por su nombre. O si no, me preguntan cuándo van a mejorar los servicios que ahora tiene bajo su responsabilidad el Bienestar. Eso va a mejorar cuando cada uno de los aquí presentes tomen el liderazgo con conocimiento y recordando de que para ser directivo tienes que ir a estudiar cómo se dirige a un hospital y cuál es el tablero de indicadores que requiero todos los días a las 7 de la mañana para saber cómo dirijo el hospital hoy 24 horas. Tiene que ser como Alcohólicos Anónimos. Por hoy, que el directivo no entre por la misma puerta todos los días porque son las únicas escaleras que se barren. Yo digo que el directivo no debería de tener escritorio. El escritorio del directivo tiene que estar en las mesas de jefatura de cada uno de los servicios. Y van a ver cómo se eliminan las reuniones, los WhatsApp, los oficios, las llamadas de atención, porque no saben mañana si el director general o el director médico, el director administrativo se va a sentar en la sala de recepción del quirófano, en la sala de recepción de medicina interna, en la cocina, y van a ver cómo disminuye y se mejora la eficiencia hospitalaria y que cada que se muera una persona, el directivo está en la cama. ¿Qué pasó aquí? Y si no, eso no se va a mejorar nunca. Entonces, ese es el compromiso de un trabajador de la salud, porque imaginen ustedes que las personas que hacen aviones no estuvieran supervisando la evaluación de la calidad de un avión. Nadie se atrevería a subirse a un avión. Lo que pasa es que en salud uno llega con un dolor y dice, me duele, ¿y dónde voy? Pues aquí a la esquina. Bueno, entonces, sí, se tiene que estudiar la administración para ser directivo. Y una cosa muy importante, economía de la salud con énfasis en calidad. Qué cosa tan pareciera contradictoria, pero es que en la calidad sale la economía. Ok, bueno. Perfecto, muchísimas gracias, doctora maestra, y la verdad, creo que el énfasis que le da a la respuesta es muy importante. No creo que esté mal ni nada. Realmente creo que es muy bueno escucharlo tan claro y directo de una autoridad en conocimiento como lo es usted. Si me permite, por favor, aquí ahorita tenemos una participación por parte de Calidad Hospital del Niño y la Mujer. Por favor, le vamos a dar permiso para usar el micrófono. Adelante, por favor. Activar, listo, ya, no lo había activado. Doctora, pues saludos desde San Luis Potosí. Lo que usted acaba de mencionar, pues es totalmente cierto. En algún momento yo estaba como en la subdirección de hospitales de nivel estatal en la Secretaría de Salud y el secretario de entonces nos obligó a todos, desde nivel central hacia los directores de hospitales y subdirectores, a tomar el diplomado de administración de hospitales, precisamente, desde los hospitales generales hasta básicos comunitarios. En ese tiempo era con énfasis en el sistema de protección social en salud, precisamente viendo economía y salud pública. Entonces, mi subdirector entonces, durante las supervisiones, pues nos tocaba ver los indicadores antidiluvianos que usted acaba de mencionar, pues fue como nos formamos. Sí. Pues sí, eran las gráficas y las 10 principales causas, pero durante las supervisiones y con los directores teníamos la obligación de conocer hasta las azoteas para ver si se estaba filtrando el agua porque ya estaba el impermeabilizante ya dañado, si en la cocina había o no agua de tal o cual cosa. Entonces nos metíamos hasta la cocina y los directores tenían la obligación de conocer
hasta cómo era el mecanismo para la prueba de los cuartos de máquinas, por ejemplo, cuando se pone la planta de emergencia a funcionar, etcétera. Entonces, desafortunadamente, y muchos lo saben, hay muchos cargos de directivos que se ponen por amiguismos, pero sin la preparación, y está bien, o sea, a lo mejor quiero poner a un cuate, pero por lo menos que ese cuate se prepare, ¿sí? Ahorita estos cursos, por ejemplo, nos los invitaron para los gestores de calidad y los encargados de calidad de los hospitales, pero los mismos los estoy compartiendo yo con el equipo de directivos del hospital, que en el que estoy ahora es un equipo relativamente nuevo de jóvenes que tal vez no han llevado esa parte de la administración hospitalaria que yo creo que tendría que ser parte del perfil y de la obligatoriedad para cuando yo acepte un cargo de este tipo poder tener la formación o el compromiso de que en los primeros 6 meses del cargo tengo yo que tomar ese curso. Muy práctico, me dejó pensando mucho con las estadísticas, me regresé otra vez a cuando era subdirectora también de hospitales o subdirectora de este mismo hospital cuando lo construimos. Ahora estoy en calidad, pero yo creo que eso nunca se debe de perder de vista. Y si por parte de calidad tenemos que estar de cuchillito de palo sobre nuestros directivos, pues bueno, esa es parte del trabajo, porque al final de cuentas el usuario final para todos es el paciente. Sería cuanto y muchas gracias y muchas felicidades. Muy amable. Sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias por la participación. En este momento me gustaría leer otro comentario donde nos comenta Silvia Regil: ese pensamiento médico que no nos permite avanzar incluye al secretario de salud y a su equipo más cercano. Pero ¿cuál es la pregunta? Sobre ese pensamiento médico, si está en las altas esferas también o solamente es operativo. Yo digo que habrá algunas excepciones. Es muy difícil que un médico, yo digo que dé el salto a una concepción integral de un sistema de salud con 360 grados. Porque es que, pero no es responsabilidad de la persona. Ese es el pensamiento que domina la cultura. Nada más a manera de anécdota. Me he preocupado por los temas de economía de la salud, yo creo que toda la vida. Pero coincidió que fui 13 años a la Facultad de Medicina de la UNAM, porque yo en mi pensamiento he entendido que el estudiante de pregrado debe de egresar con algún conocimiento de administración económica en salud. Y no estoy hablando de dineros, estoy hablando de un pensamiento económico. Primero, calidad. Y esa calidad va ligada necesariamente a la eficiencia y lo podemos ver desde nuestras familias. No es derroche lo que define calidad. Bueno, yo iba cada año a proponerle al director de la Facultad de Medicina que yo veía médicos recién egresados, maravilloso, medalla honorífica, todo lo que quieran, y como fuiste tan bueno en la carrera, ahora eres director del hospital de la ciudad tal, del pueblo tal, hay 500,000 habitantes. Pero ese médico no se formó en temas para dirigir un hospital. Lo pusieron ahí porque sacó MB en bacteriología, en fisiología, en medicina interna, en fisiopatología, pero de dirigir un hospital no sabe. Ni entiende. Entonces, ¿cómo lo hace el médico cuando toma esa responsabilidad? Pues sí, qué orgullo, me nombraron director porque soy una maravilla. Pues le pregunta a la secretaria y al personal que está ahí que cómo se escribió un oficio, que cómo se atiende la reunión. Estoy exagerando. Siguiendo la tradición de hace 100 años. Entonces, finalmente, después de años y años, finalmente me atienden. Yo le digo, mire, yo no estoy solicitando un trabajo aquí para que me paguen. Yo lo que quiero es venir a tener una conversación con los alumnos para ver qué piensan los jovencitos de pregrado sobre este tema, para ver las responsabilidades que van a tener como futuros directivos. Me dice, mire, soy médico,
Si yo hubiera elegido ese trabajo, me hubiera ido a la Facultad de Contaduría, pero estoy en la de Medicina. Yo le dije, no, pues ya entendí. Muchas gracias, hasta luego. Entonces me fui a la facultad a trabajar en la maestría de Administración de Sistemas de Salud. Me fui a otra facultad. Porque el pensamiento médico clínico es tan limitado que no le dio cobijo. Eso me lo contaron los fundadores de la maestría de Administración de Sistemas de Salud. La Facultad de Medicina no le dio cobijo a la maestría de Administración de Sistemas de Salud. Por eso esa maestría está en la Facultad de Contaduría. Entonces, quiero con esto dar una respuesta a esa pregunta. Si tiene el médico, el odontólogo, la nutrióloga que formularse preguntas que van más allá de la relación médico-paciente. Es necesaria la calidad y la eficiencia en el consultorio médico. Bueno, si te vas a quedar en el consultorio médico porque esa es tu vocación, tu formación o la forma como te ves en el mundo, maravilloso, quédate ahí. Pero si mañana te ofrecen ser secretario de salud, ya piénsalo. Oye, piénsalo, porque es que no se piensa igual un país que a un paciente con diarrea. Sí, la diarrea nos ayuda a entender que el paciente es pobre, que está desnutrido, que se come los alimentos o no tiene buen acceso al agua, a agua de calidad. Pues por eso es que trabajamos también en la academia, para trabajar con los jóvenes que son el presente y el futuro. Y ver qué trabajo hacen ustedes en las facultades de medicina, en las academias, presentar resultados en este campo. Y si hay que juntarnos, porque como dice y dijo la doctora, no es correcto seguir administrando y dirigiendo hospitales. A la antigüita, dijo la doctora. Yo me atrevo a decir que estamos administrando hospitales como en el año 1900, pues, sin exagerar, 1940. 10 primeras causas, las grafiqué. ¿No? Y el problema es que un funcionario puede hacer ese trabajo 20 años y en eso se jubila y dice que evalúa calidad. Y así está la historia. No. Trabajemos juntos, mejor miremos hacia adelante. Miremos hacia adelante, hagámonos preguntas y resolvámoslas. Tenemos mucho que hacer, algo no. Yo creo que mucho se ha avanzado en México. Y tenemos, por fortuna, esta fortaleza de los GRDs con sus cédulas y los GRAs. ¿Algo más? No sé si alguien justamente de nuestra audiencia guste participar, hacer una pregunta, si no, me permite leer otro comentario, porque la verdad está lleno de comentarios todo el chat, justamente, y creo que es algo muy, muy padre verlo. Yo creo que sí voy a querer que me los comparta porque eso me ayuda. Bueno, me ayuda en todos los sentidos, además que sí estoy trabajando un tema de calidad con base en GRDs. Claro que sí, con todo gusto le hacemos llegar lo que podemos hacer es hacerle llegar todo el chat descargado en texto, si no me recuerdo si lo podemos hacer, y se lo enviamos para que las vea justamente cada uno. Bueno, y de acuerdo. Me gustaría leer otro comentario. En este momento viene uno que dice: lamentablemente en muchos hospitales se ha confundido el arte de liderar con el simple hecho de ostentar un puesto. Ser buen médico o incluso cirujano no otorga por sí solo la capacidad de dirigir instituciones complejas. La administración de la salud exige más que títulos. Requiere visión, compromiso ético, sensibilidad humana y competencia técnica. Cuando el poder se impone por encima del conocimiento y del liderazgo verdadero, lo que se pone en riesgo no es el cargo, es la vida misma de quienes confiaron en el sistema. Sí. Yo en el trabajo del día a día, que nos absorbe porque tenemos que enviar muchos correos, tenemos que hacer muchos oficios, tenemos que surtir muchas recetas. Yo creo que si tenemos un grado de conciencia, sí nos vamos preocupando por estos temas y al menos estudiar y tratar de escribir algo al respecto. No, es dramático lo que tenemos en nuestros hospitales.
Y voy a decir, se han mejorado mucho los hospitales de Guerrero, pero la evaluación que hicimos de ellos muestran que se requiere un trabajo enorme, enorme. Y estoy hablando de los hospitales que hoy tiene el InBienestar. Yo no sé las herramientas que ustedes como InBienestar están desarrollando para poner una hoja de ruta que diga, terminando el 2025, tenemos un hospital por entidad federativa, uno por entidad federativa. Son en mis pensamientos, y así era como yo lo venía pensando en la Secretaría de Salud, pero llegó un jefe y dijo que este trabajo no le interesaba. Y yo le dije, bueno, pues a mí sí me interesa mucho, pues ya nos veremos después en la vida. ¿No? Yo también me quedé sobre... no, mira, pero mire lo que estamos haciendo para Guerrero. No, que no interesaba. Y yo dije, si no es este tema, no trabajo otro. Así. No, sí tenemos que trabajar. Sigamos trabajando. Yo estoy optimista. Y mirando, ¿qué será? Es decir, haciéndome eco de los comentarios en específico que no he escuchado, que no he leído, nada más me llena de entusiasmo esta plática, de verdad, la cual valoro y agradezco mucho. Nosotros, créanme que también le agradecemos muchísimo y valoramos todo lo que nos ha dado en este momento. Si me permite, por favor, maestra, me gustaría darle la palabra al doctor Gustavo Martínez para cerrar un poquito por cuestiones de tiempo, Sí, pero no tiene ni idea lo mucho que sería muy bueno seguir con este tema. Le agradezco mucho y adelante, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, para eso estamos. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por compartirnos toda su experiencia y su conocimiento y sobre todo con esta claridad. Y pues bueno, también a los participantes que pues bueno, se ve que estuvieron también muy al pendiente de la sesión y pues con todo lo que ya nos compartió pudieron estructurar estas preguntas y pues sembrar esta semilla, ¿no? De pues enfocarnos en la gestión directiva y sobre todo con la cuestión en economía de la salud para pues poder pues por ahí fortalecer las competencias necesarias, ¿no? Me llevo mucho de su plática esta frase que nos comentaba, ¿no? De poder tener certeza para dirigir instituciones y pues bueno, para eso necesitamos integrar este tipo pues, de pensamientos, diría incluso, ¿no? Para poder tener, como bien lo mencionaba, esta administración integral y pues bueno, incluso, pues sí, retomo también mucho lo que mencionaba ahorita, ¿no? De poder ir al pregrado y pues complementar todas las competencias y sobre todo lo que requiere para el compromiso de adquirir ciertas responsabilidades, ¿no? Es momento de ir fortaleciéndonos, de ir migrando hacia tener una administración justo más integral y pues poder tomar decisiones con base a información que nos pueda ir ayudando a mejorar. Muchas gracias, maestra, y pues bueno, quedo pues con absoluto agradecimiento de pues esta sesión que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo. Bueno, les deseo muchos éxitos y ya valoraremos en un año cómo van los hospitales del InBienestar. Ahí estaremos como observadores. Estaremos trabajando, claro que sí. Es el ejercicio práctico de esta conferencia. No, estoy hablando en serio. Bueno, pues están los GRDs están los GRDs de los hospitales de Guerrero. Ustedes lo pueden solicitar para que los vean. Interesante, ya están en camino, ellos. Bueno, pues felicidades. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Claro que sí, vamos a tener todo lo que nos acaba de compartir en noción. Creo que también todos nuestros asistentes a esta ponencia. Y pues sin más que agregar, le agradezco mucho por parte del equipo de calidad, por parte de nuestro divisionario, el doctor Elías Flores Castellanos, claramente también por parte del doctor Roswell, el jefe del equipo, y de la doctora Alejandra Cano, del equipo de seminarios, comunicaciones. Le agradezco muchísimo y que tengan una muy bonita tarde. Provecho, gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente sesión. Ojalá no sea la última. Bueno, hasta luego.